Bienvenidos a su programa Expresiones JA. En esta ocasión me acompañan Alex Díaz y Jesse Broca. Bienvenidos al programa. Tenemos un título muy especial, La hora de su juicio. La semana anterior hablamos de un juicio y hablábamos justamente con unos muchachos en Ciudad Acuña sobre este asunto de que cuando hay un juicio, todas las cosas deben estar descubiertas. Y yo les decía en aquella ocasión que lamentablemente hoy en redes sociales muchas veces alguien expone una situación desde su punto muy personal y la gente comienza a tomar un juicio sesgado desde la persona a quien lo está exponiendo sin saber la segunda parte. Afortunadamente el juicio de Dios es un juicio que va a tener todo abierto, dice que los libros van a estar abiertos, ¿no? Pero, ok, la hora de su juicio. ¿Cuál es la base bíblica hoy, Jesse, para este tema? La base bíblica para este tema está registrada en Romanos 13, 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12, y dice así: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Gracias. Mucha gente siempre ha deseado ver el futuro y mucha gente ha tomado esto para aparecer y decir, yo te puedo decir el futuro. Y muchos hemos seguido a las personas, o hoy que tenemos la posibilidad de ver redes sociales, reels, etcétera, normalmente vemos que hay gente que expone y que dice, te voy a predecir el futuro. Por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar sobre el pulpo Paul? No, está muy bueno. Ese que predecía, ¿qué predecía? Lo de los, ¿quién va a ganar la Copa Mundial? Ok. Incluso la Champions League, creo que algo así. Sí, sí, también. O sea, como que el pulpo señalaba, no sé si se metía en un lugar. Se metía, les ponían los logotipos de los equipos y dependiendo se metía. Ese iba a ser el ganador. El tema es que le atinaba, ¿no? Porque atinaba. el pulpo no tiene un raciocinio para tomar juicio, ¿no? Claro. Y por otro lado, luego hay algunos que se les llama videntes y que te dicen cada fin de año, o saben que el próximo año va a pasar esto, va a pasar aquello, y la gente muchas veces les cree. Obviamente igual que el pulpo, ¿no? Algunos les atinan también. Ahora vamos a las series, ¿cómo se llaman? Los Simpson. Que le atinaban le han atinado a Donald Trump, que fue presidente. Sí, curiosamente, ¿no? Sí, y algunas de esas cosas, ¿no? Pero creo que la Biblia tiene un asunto muy importante con respecto hacia el futuro. Y es justamente esto, ¿no? La temática de hoy. Y a lo mejor sin sesgos, porque tal vez la gente quiere saber la gente se le dice lo que quiere saber. Y ese es un sesgo, ¿no? Donde la gente, wow, es que el pulpo sí me dijo, es que los Simpsons sí me dijeron. Pero realmente no toda la población lo percibe así. Pero lo que me gusta de la palabra del Señor es que es sin ningún tipo de sesgo y en una consecuencia lógica de los hechos, ¿no? Así es. Y estamos hablando particularmente sobre ¿qué, Jesse? Sobre la profecía, el asunto profético que contiene la palabra de Dios, que sin ninguna duda está totalmente claro, con punto y coma. Ok. En ese contexto de lo que está diciendo Jesse, hay una correspondencia entre Apocalipsis 14:7 y Daniel 8:14. Okay. Que hacen, dice Apocalipsis 14:7, ha llegado la hora de su juicio, que es lo que estamos viendo. Pero tanto en Daniel 8:14 se habla acerca de la profecía de 2300 días como parte de ese proceso de juicio. Es decir, mientras que la semana pasada nos estaban hablando acerca del concepto, ahora nos están hablando del timing, de lo que va a durar todo eso, cómo forma parte de la historia del ser humano para poderlo imaginar de manera gráfica, ¿no? ¿Alguien de ustedes me quiere comentar cómo ocurrió este asunto de la profecía? ¿Cómo la recibió? ¿Quién la recibió? En este caso fue
Daniel. Pero, profeta. ¿cómo fue para los que nos están escuchando ahí en Spotify o los que nos están viendo y quizás no tienen el dato exacto, ¿no? Bueno, por lo menos así a grandes rasgos. ¿Sí? Daniel había recibido una visión y estaba turbado en ese sentido, en el que no había comprendido la visión. Y vaya que le hizo más sentido a él que a nosotros, porque él fue el escrito en el lenguaje de él. Sin embargo, yo quisiera destacar algo, salvo lo que Jesse vaya a decir, en que en cuanto él oró buscando a Dios, la orden para recibir la respuesta dada por Dios para enviar un ángel en respuesta a eso, fue inmediata, con énfasis en Daniel, diciéndole, tú eres muy amado y vine a responder a ese llamado para darte la interpretación, o lo que viene, es como mostrarte lo que viene más adelante. Eso a mí me impacta, ¿no? Me impacta porque es verdad que Dios tenía que, en la mente de Dios estaba pensar, dar un mensaje de esperanza para todos nosotros, pero también estaba preocupado por aliviar la curiosidad sana y la preocupación genuina del profeta Daniel, ¿no? ¿Qué pasaría si así fuera conmigo? Esa es mi reflexión va en ese sentido, ¿no? Es impresionante ver también que Dios está pendiente de la humanidad y de sus hijos está pendiente. Y de manera particular. Claro, no tiene ningún problema Dios en enviarte una respuesta inmediata, ¿verdad? A veces las respuestas de Dios las tenemos que esperar, aguantarlas con paciencia, y a veces cuando Dios considera que es urgente y ya te da la respuesta. Antes de que terminara de orar, tenía la respuesta en sus manos. Interesante. Y yo creo que en ese sentido todos debiéramos entendernos como muy amados. Amén. Sí. Muy bueno, muy buen pensamiento. Sí, o sea, todos debiéramos entendernos como muy amados. Y hasta ponerle hashtag soy amado, ¿no? A los que están viendo a través de... estaría bien. Pon ahí hashtag soy amado, porque eres un amado de Dios. Y de hecho el apóstol Juan dice que de tal modo nos amó el Señor que nos llama a sus hijos. Sí. Sí, entonces sí somos muy amados y nos da respuesta. Qué Correcto. interesante. Ok, y entonces a mí me llama la atención de Daniel que fue dada esa respuesta a su preocupación, porque quiero pensar que Daniel estaba o no captaba bien o había malinterpretado la visión que se le había dado y entonces lo turbaba porque veía muchos días y entonces estaba preocupado, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Me parece que por ahí va y por eso es que Dios le da respuesta, ¿no? Sí, no, y además en el sentido de que la profecía no era de un sentido local, y quisiera hacer una acotación aquí, de que las profecías en la palabra del Señor, algunas tienen un cumplimiento local, pero otras son con un cumplimiento universal. Y cuando me refiero a universal, me refiero a toda la historia de la humanidad, o la parte que corresponde al tiempo de la humanidad. Pero Daniel quedó turbado por la preocupación que sentía, porque sabía que provenía de Dios, porque era importante y porque involucraba más allá de su tiempo, ¿no? Evidentemente Daniel sabía que él no le tocaría vivir eso incluso ya siendo grande de edad, 2300 días, estamos hablando de, si fueran literales, que se toca un poquito el tema ahí, claro, pues él a lo mejor ya no iba a alcanzar. Él sabía que eso tenía una trascendencia mucho más importante. Si comprendiésemos eso en nuestros días, que tenemos un mensaje que dar, que es trascendente, que es importante, que somos amados, tal vez nuestra perspectiva de las cosas en la iglesia cambiarían y podría ser un poquito diferente. Sí, sabiendo también que esa visión y ese mensaje que recibió Daniel no solamente nos alcanza a nosotros, sino a todo el mundo, toda la humanidad, ¿no? Y por lo tanto es reconfortante saber que Dios estuvo dispuesto a aclararle a través del ángel cada uno de los detalles para que nosotros como seres humanos, creamos o no creamos, seamos o no cristianos, tengamos una oportunidad también de conocer el amor de Dios. Claro. Y hablando de detalles, uno de los detalles que a mí me llama la atención es que esta profecía, el ángel le dice a Daniel que es para el tiempo del fin. Sí. Hay algunos que manejan interpretaciones de esta profecía en años atrás a nosotros. Correcto. Ya pasó, dicen. Que ya pasó. Sin embargo, es bien claro el ángel que dice, es que esto no es para tus días, esto es para el tiempo del fin. Bueno, la primera parte de la profecía sí era comenzaba a contar, ¿no? En aquella época, pero la última parte de la profecía era para los últimos días, antes de la venida del Señor. Y estamos en ese proceso, ¿no? Ahora, quisiera rescatar algo que también es importante, desde mi punto de vista, es el
¿qué se va a lograr con esa línea de tiempo? Y en el tema que estamos tocando, yo quisiera ver si ustedes consideran que es importante, y aquellos que nos ven en Spotify, nos escuchan, se hace con el propósito de purificación. El concepto de purificación no era ajeno, Daniel. Lo entendía en el contexto los judíos lo entendían. ¿Lo entendemos nosotros ahora? Porque purificación parece, bueno, el hombre moderno es algo que está sucio y tiene que ser purificado. Nos cortamos una herida, hay que purificar la herida, hay que limpiar. Es como que una limpieza, pero muy, muy cáustica, ¿no? Muy, muy limpieza general. Pero, ¿qué implica esa purificación? Antes de que continuemos, es posible que alguien nos esté escuchando, nosotros estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Sí, es cierto. Pero el pasaje bíblico, Daniel 8:14, dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. De eso estamos hablando, ¿no? Es correcto. De esa purificación. Entonces hay elementos ahí, santuario, purificación y los días, 2300 días. Sí. Significa también que ese número 2300 días, que son 2300 años traducidos literalmente a la historia de la humanidad, tienen un fin, porque es hasta ahí, hasta 2300, o sea, hay un punto en el que se acaba y está aclarado en Daniel. Ok, ahora, dijiste algo, Jesse, importante. Hablaste de que son 2300 años, no días. ¿Y cuál sería la base? Muy bien, lo tengo. Para hablar de que son años en lugar de días. Ezequiel 4:6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año, día por año te lo he dado. Y Números 14:34 dice, conforme al número de los días, los 40 días que reconociste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí hay dos cositas importantes, porque Dios hace la relación en cuanto a día por año, 40 años, 40 días, parece que es muy significativo. Y también si fueran días literales de 24 horas, y al aplicarlos en el inicio de la profecía, pues no nos llevarían a ningún lado. Porque estamos hablando de 2300, 7 años, no sé, 7 por 3, 21, sí, un poquito más de 7 años, lo cual no significa nada en relación a todo el tema. Pero si aplicamos ese principio, entonces las cosas se ponen un poquito más interesantes. También es interesante ver que en la visión que recibe Daniel se le dice algo bien específico, 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Yo creo que eso nos remonta un poquito a la creación, cuando Dios creó a la humanidad. Dice el Génesis capítulo 1 que fue la tarde y la mañana. En los días literales de la creación de Dios en la historia de esta humanidad. Quiere decir que estos días, no solamente respaldados con números y no solamente respaldados con Ezequiel, sino también con Daniel, nos hablan de 2300 años en la historia de la humanidad. Muy bien. Podemos ir desbaratando, sí. Porque el tiempo nos va a ganar. No, y además para entenderlo de la manera en que nosotros lo podamos explicar, claro. Siempre considerando por algo superior la inteligencia de los que nos están escuchando. Correcto. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Quisiera comenzar por una parte que puede ser axiomática. La profecía de 2300 tardes y mañanas comienzan, que ahorita vamos a ver cuándo comienzan, y al mismo tiempo hay un periodo de profético de 70 semanas, es decir, estamos hablando de, si son 7 por 7, 49, 490 días, con la misma base, 490 años. Entonces corren al mismo tiempo. Correcto. Y en esto quiero mencionarles algo que yo vi por ahí en internet acerca de la fractalidad. La fractalidad es esa característica de hacer algo y al momento de abrirlo se percibe que hay una historia en sí misma y al hacerlo un poquito más hay algo en sí mismo. Y vas abriendo más. Ese es el concepto de la fractalidad. Entonces, si tenemos 2300 que comienzan, ahorita lo vamos a ver, con las 70 semanas, resulta que esas 70 semanas están partidas en dos. Aquí tenemos 3 segmentos de tiempo. 2300. El 2300 el más grande. Es el completo. Es el más, sí, como que el grandote. Es como una cinta larga, ¿no? Muy larga. Entonces, de ese mismo hay 70 semanas, 490 años. Cortamos 70, las primeras 70 semanas. Es correcto. Que son 490 días, 490 años. Y de ahí como que le hacemos así el zoom in. Y entonces esas 70 semanas tienen algo adentro. En 2. 69 y 1.
Ok. Más 1, 70. Y esa semanita, le Todavía. hacemos zoom in, ahí está dividido en 3.5 y 3.5, donde la profecía menciona que a la mitad de la semana sucederá, y creo que no estaré equivocado, en el evento más hermoso que pudo haber sucedido, que es la muerte y sacrificio y de el Cristo. más importante para la humanidad. Para la humanidad. No solo para la humanidad, yo diría, no solo para la humanidad, sino también para el universo Entero, por supuesto. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Sí, lo venía a entender. Simplemente sí, claro, estamos Sí. abriendo. un poquito del timing. Significa que en los 2300 años de la profecía, ya 490 se fueron ahí. Ahí van. Y dentro de esos 490 hay más cosas. Sí. Porque es que esos 2300 años tienen que ser parte de la historia de la humanidad. Y 2300 años es mucho. O sea, Claro. puede pasar muchísimo en ese trance. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber cuándo inicia? Wow, aquí se pone más interesante. Dice, es importante, tengo aquí un texto que les puede ser ilustrativo. Es importante notar que el decreto de Artajerjes, porque la profecía fue dada desde el momento de restaurar Jerusalén, ahí comenzará. Y es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del 457 a.C. Y aquí hay algo importante. La línea de tiempo no es un eje numérico. No son los números negativos, el 0 y los números positivos. En la línea de tiempo no hay 0. Correcto. Es -1 y se pasó al 1. Sí. Para que no se entienda como una línea matemática que aprendimos en la secundaria o en la preparatoria. Sí. Eso es bien importante. Sí, porque luego queremos contar el año 0. Y no existe, Y no no existe. existió. Bueno, a partir de ese decreto en el 457 a.C. hasta el Mesías, según Daniel, había 69 semanas o 483 años, porque faltaba una para los 490. Si comenzamos en el 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al 27 después de Cristo, que es el inicio de esa semana. ¿Qué pasó en el 27 después de Cristo? El bautismo. El bautismo de de Cristo. Cristo. Su bautismo. Correcto. Interesantísimo, ¿no? Hace match las cosas, Claro. que tan solo poner días, ¿no? El sentido común, o mi mejor sentido común, me indica de que sí hay sabiduría en eso. Sí, yo creo que también la misma Biblia nos sigue motivando, ¿no? A afianzar más nuestra fe en lo que dice la Biblia, cuando mismo la Biblia dice que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. Era en el momento preciso, ¿verdad? Mira, a Dios nadie lo toma por sorpresa. Y Él tiene un plan, tiene un proyecto específico con fecha y hora. Tiene una planeación. Sí, una planeación Sí, es estratégica. correcto, Y es lo que dice Jesse. Dice Jesse, Dios ya lo tenía planeado. Sí, es parte de una planeación en la historia de la salvación de la humanidad. Y se cumplió en el momento. Al pie de la letra. Como Dios lo había dicho. Ahí tenía que ser. Muy bien, entonces, 457 antes de Cristo, ¿Es correcto? Artajerjes manda el decreto a restaurar Jerusalén. Correcto. Y el ángel dijo que a partir de esa fecha, dice, cuando salga el decreto, comienza a contar. Sí. Es correcto. Esdras dice que en 457 fue que se dio el decreto. Muy bien. Sí, Ahora, 490 años. Nos lleva al Año 27. 27. Después de Cristo. al 487. Recordemos que es el inicio de la Sí, semana. ok, no son 490. No son 490, Ok. 483. Correcto. Sí, Ahí es el 83. inicio de Nos queda una semana. Esa semana es el ministerio De Jesús. de Jesús. Ok, entonces en el 27 Jesús es bautizado. A sus 30 años de edad. Así es. Correcto. Así es. Y de ahí entonces viene La segunda parte del match que hiciste la del fractalidad. acercamiento. Ok, ahora vamos a la Estamos en la última semana ya. última semana. A la última semana. ¿Y qué sucedió esa última semana? Tengo aquí un gráfico muy interesante. En el 27, el inicio de la semana del bautismo, al 31, muerte de Jesús, y en el 34, el apedreamiento de Esteban, lo cual simboliza que el evangelio se abre para los no judíos, es decir, a los gentiles. Y de la ahí profecía se cierra. La de se la sigue, 70. porque estamos en otra línea muy grandota, la que dijimos al principio, que es la de 2313 mañanas, que nos manda hasta 1844. Ok, No pretendo adelantarme, pero es algo que está ahí, para tenerlo en mente. ok, me gustaría que hablar un poquito sobre esa última semana. ¿Qué dijo el ángel Gabriel? Bueno, Ok, pasarían algunas cosas. Sí, porque Sí, quiero pasaría. saber. Antes de cerrar esas 70 semanas, Sí. pasarían algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? A ver, Jessy, ¿te acuerdas? Lo primero es que el Mesías moriría, ¿verdad? Ok. Muere. Bueno, antes habla del ungido. Ah, sí, claro.
El Mesías sería ungido. Sería ungido, Y yo luego creo que sería... ¿Ese que lo interpretamos con el ungimiento? ¿Es el bautismo? Sí, pasaría por las aguas del Jordán, Ok. bautizado por Juan el Bautista, es correcto. Ok, Juan El Bautista. Espíritu Santo descendió en él. También dijo, el ángel le dijo a Daniel que también ahí perdería todo, literalmente. Dice la profecía en Daniel 9 que Cristo dejaría todo, él perdería todo para darnos ahora redención a nosotros. Y viene la confirmación del pacto, ¿no? Correcto. Viene la manera en cual Dios dijo todo lo que se ha dicho desde el inicio del hombre, bueno, desde que el hombre cayó en pecado, encuentra su cumplimiento ahí, Correcto. en esa parte importante. También se quitarían los sacrificios, ¿verdad? Eso también se lo dijo el ángel a Daniel. Se terminaría ahí entonces. Es correcto. Los sacrificios, los animales, la sangre que se tenía que derramar para remisión de pecados de los judíos, ahí terminaba, porque ahora ya el Cordero de Dios, que dice Juan 1:29, moría por nosotros y quitaba el pecado del mundo al darnos salvación en la cruz. Juan Bautista, antes de bautizarlo, lo reconoce como el Cordero de Dios. O sea, le dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, wow. Y entonces es interesante porque el ángel Gabriel ya había dicho, los sacrificios van a parar. Es correcto. Ahí termina. Y cuando nosotros leemos el Evangelio nos damos cuenta que cuando Jesús fue muerto, ¿qué pasó en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Sí, Se el velo se rasgó. Es El correcto. velo se rasgó. Y se rasgó de arriba abajo, como que fue una mano no humana la que intervino para rasgar. Y entonces ese lugar santo y el lugar santísimo en el santuario se pudo ver. Se pudo ver cuando antes solamente el sumo sacerdote entraba, ¿no? Exacto. Este estaba prefigurando ya la parte siguiente del proceso en el cual Jesús iba a entrar en un proceso de juicio investigador, que ese es un tema bien interesante, pero no corresponde a esta ocasión, en el cual se pasaba a la siguiente etapa del proceso. Correcto. Creo que me gusta lo que el Señor hace en cuanto a procesos. No sé si lo ha notado, el Señor no toma las cosas de manera improvisada, no, sino es que organizado. ocurre de manera procesal, los algorítmica, en el cual hace las cosas de manera muy bien intencionada. Muy bien. Correcto. Ahora, bien, ya quedó prácticamente, espero que los que nos están viendo, más que los que nos están escuchando, puedan quedar claro. Así un repasito, a ver, pastor. Bueno, ¿Comenzamos? la profecía fue dada, la salida del rey a restaurar Jerusalén en el 457, ¿lo dije bien? Correcto. Sí. Y ahí comienza el inicio de las profecías, la grande, 2300. Sí, Al mismo tiempo corre las 70 semanas. correcto. Y esas 70 semanas, tienen dos Está partes, dividida. está dividida entre 69 y Sí, 1. Y en esa 1, si le hacemos zoom in, también tiene partido en dos segmentos. Al inicio de la semana se bautizó Jesús, a la mitad de la semana fue muerto y al final de esa semana fue el apedramiento de Esteban, donde el evangelio se da a los gentiles. Y terminaron las 70 semanas. Y las 70 semanas, pero la profecía continúa. Sí, sigue 2300. A ver, corriendo. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Así es. Así le dice el ángel. Así Sí, es. específicamente para Israel. Para Israel. Correcto. Y está hablando entonces que allí Israel hasta allí tenía oportunidad de reconocer Claro. a Jesús como el Mesías. Pero dice la Biblia que a los suyos vino Y no le recibieron. y no le recibieron. Entonces prácticamente con su crucifixión lo rechazaron. Correcto. ¿Sí? Pero todavía Dios en su misericordia, y eso creo que debemos recalcarlo porque Dios es muy misericordioso, Les dio chance. dio oportunidad a pesar de que hoy crucificaron a su hijo y todavía faltaba media semana, 3 años y medio 3 años y todavía. medio de oportunidad para que el pueblo pudiera reconocerlo, que seguramente los apóstoles hicieron Claro. su trabajo predicando. Llamando. Al principio sí, se ocultaron y se escondieron, pero vino vino el derramamiento del Espíritu Santo y etcétera, pero finalmente siguió la persecución hacia los seguidores de Jesús. Y en el año 34, ¿qué ocurrió? La muerte de Esteban. Mataron a Esteban. Y con eso se estaba sellando, como decir... Pero como pueblo, sí, porque en realidad un israelita hoy en día puede acercarse al Señor y tener salvación como ser humano. por supuesto. Correcto. Mas no como un pueblo especial. Sí, o sea, lo especial de había terminado Había ahí. terminado. Sí, Nada. así es. Ahora el evangelio está abierto a todo el mundo.
a partir de ahí. A los gentiles. Sí, a todos. Que somos nosotros. Sí, a nosotros. Muy bien. Ya no hay judío, no hay griego, no hay nada, dice Pablo aquí. Todos los que creen en Cristo pueden alcanzar salvación. Perfecto. El tiempo se nos está acabando, pero me gustaría que vayamos a la última parte. Bueno, yo en esa parte extraigo unas cuantas lecciones. Número 1, el propósito, purificación, limpieza. Creo que no está tan lejos del sentido común en que también se intentaría, Dios está intencionando, está propuesto en lograr la misma purificación en nuestros tiempos que en el tiempo anterior. Número 2, somos amados, con nuestro hashtag que acabamos de hacer. Y número 3, nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de ir y proclamar ese mensaje a las personas, lo cual no es un mensaje de castigo, sino es un mensaje de esperanza. Y eso conlleva una tremenda responsabilidad, porque podemos caer en el momento de pensar en que somos el pueblo escogido y actuar exactamente igual que el pueblo de Israel, antiguo. Sí. Y eso me pone a pensar, ¿no? Yo conozco el mensaje, no es para mí, es para comunicarlo y compartirlo en una iglesia incluyente, donde la gente sepa que nuestras iglesias son un hogar donde puedan participar. Correcto. Y donde la gente no necesita que le digamos lo que no debe de hacer, sino lo que va a obtener en Cristo Jesús. Claro. Correcto. Así que si nos estás escuchando, hoy esta profecía te incluye a ti, ¿sí? Porque el Señor quiere salvarte. Amén. Y los que hemos conocido este evangelio, es momento de reaccionar y de decir, oye, Cristo viene pronto. Tengo que comunicar que Cristo viene pronto. Así y es. Que hay oportunidad de salvación para todos. Es correcto. A partir del año 34 todavía nos queda tiempo para llegar a los 2300 años, claro. ¿verdad? ¿Cuántos años? 1810. Entonces, muchas cosas pasaron ahí, ¿verdad? La iglesia pasó momentos durísimos, la iglesia primitiva, se le dice Esmirna, sé fiel hasta la muerte, viene Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ya donde salen nuestros pioneros, por así decirlo, ¿no? Y después viene la Odisea, que es ahí donde se termina en 1844 ese periodo, y el mensaje ahora es abierto a la Odisea, ya no hay una profecía de tiempo específico. A partir de ahí ya Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial y comienza a interceder por nosotros. Qué maravillosa noticia, ¿no? Claro. Saber que ahora, dice Juan, abogado tenemos. Si en algún momento en nuestra fragilidad humana nos equivocamos y pecamos, no hay problema. Ahora, poniéndolo en términos de timing, de timing, si fueron 490 años, están terminados sobre tu pueblo, que fueron más, porque el pueblo de Israel tiene más tiempo. Claro. Nosotros, pues ya tuvimos más tiempo que eso. Sí. Y que el Señor Jesús no ha Estamos venido. viviendo en tiempos... Es decir, es tiempo de gracia. Es a crédito lo que estamos ganando. Ya no es el tiempo del fin, es el fin del tiempo. El fin del tiempo del fin. Correcto. Sí. Es que eso de la hora de su juicio ha llegado, no es que ha llegado, es que llegó desde 1844. Okay. Acabas de decir la fecha, no lo habíamos mencionado. O sea, del año 34 más 1810, pues llega al año 1844, donde termina la profecía que el ángel Gabriel vino a explicar a Daniel. Y me llama la atención, vuelvo a insistir, que el ángel dijo, es para el tiempo del fin. O sea, el tiempo del fin está en 1844. Y lo que acabas de decir, Pastor Alex, justamente es eso. Estamos viviendo tiempo gratis, tiempo de gracia. Extra. Tiempo extra. No, y es que no de parte hecho, el presupuesto, ¿no? Sí, y es que de hecho a Daniel se le dijo, ya tú ni lo vas a alcanzar a ver, tú vas a descansar, tú vas a morir, ¿verdad? Cuando te levantes en el tiempo del fin, entonces habrá pasado esto. Que acabamos de mencionar. Sí, era para nosotros, no era para nosotros. Muy bien. Bueno, creo que quedó bastante claro. No sé con qué nos vamos, con qué... Yo me quedo con el hashtag eres muy amado. Eso me quedo con eso. Perfecto. Eres muy amado. Jesse. Yo me quedo con que en medio de la incertidumbre tenemos esperanza en Cristo. Amén. Bien, queridos amigos que nos miran, que nos escuchan, eres muy amado. Y justamente porque eres muy amado, tienes esperanza. Hay esperanza. Y es momento de reaccionar. No sé cuál sea tu vivir hoy en día, pero si has estado lejos de Jesús, el Señor Jesús te está llamando, te está buscando y te está diciendo, ven, déjame entrar a tu vida.
quiero perdonar tus pecados, quiero purificarte, ¿sí? Porque quiero darte la vida eterna. Quiera el Señor bendecirnos. Y vamos a terminar. Jesse, ¿nos diriges en oración? Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre, gracias porque no solamente eres nuestro Padre, también eres nuestro amigo, eres un hermano en quien podemos confiar. Ayúdanos, Señor, a confiar y a afianzarnos en tu palabra, aun cuando la ciencia no parezca confirmarla. Ayúdanos a creer que en medio de la crisis que enfrentamos muchas veces, estás listo para darnos pronto auxilio y socorro. Gracias porque has dejado en nuestras manos tu palabra. Permite que sea nuestra base, nuestra guía, hasta cuando te veamos cara a cara. Ayúdanos a enfrentar nuestras dificultades y nuestros problemas, a los que hemos creído y a los que aún no. Permite darles esperanza también para confiar que en ti podemos estar seguros. Gracias por esta charla, por esta plática y también por tu palabra. Lo agradecemos bajo el nombre de Jesús. Amén. Amén.